Buenas tardes, mi nombre es Ferney Uribe, soy el tutor de adiestramiento canino para CCC. Muchísimas gracias por acompañarme esta tarde y este día quiero compartir un tema con ustedes que es muy importante y es acerca de la agresividad en los perros. Supremamente importante, es un tema que nos debe de caracterizar a todos, que nos debe de todos nosotros como educadores o como propietarios de perros, debemos de tener en cuenta el cuidado y los manejos apropiados, sea que nuestro perro tenga comportamientos agresivos o en su defecto que nos aproximemos a perros que tengan estos comportamientos. Entonces vamos a iniciar partiendo de la agresividad y una pequeña definición, la cual podemos resumir como un problema de conducta que es muy complejo y que este tipo de problema no tiene una cura como tal, aunque nosotros como educadores o como adiestradores siempre tratamos de modificarlo o de corregirlo, realmente es un tema que es muy delicado. Y debemos de tener esto muy en cuenta, porque muchas personas consideran que la agresión es un comportamiento que puede llegar a dañar y tienen muchísima razón. No solo pueden dañar a otros perros, sino a otros animales y a los humanos en este caso. Eh, También existen personas que pueden definir que la agresión tiene una intención de hacer daño. Entonces, son como conceptos o principios por los cuales debemos de analizar cuál es su finalidad y existen muchos tipos de agresividad que más adelante los vamos a analizar y los vamos a ver, pero tenemos que resumirlo como un estado de excitación y partamos de ese punto. El perro entra en un estado emocional, se sobreexcita, genera vocalizaciones excesivas, que es parte natural como cánido que es, y de a esta forma se puede llegar a considerar una agresión. Nosotros manejamos este término de agresividad y lo podemos clasificar en problemas de conducta a todas estas reacciones que impliquen una amenaza o un ataque. Es importante saberlo definir para que nosotros más adelante podamos entender de qué estamos hablando y de lo importante que es la agresividad. Y de hecho está acá, porque es importante la agresividad en los perros. Y hay que tener en cuenta que los cánidos, como todo animal, tienen características innatas. Y dentro de estas características elicitadas o estas características de ellos que vienen con ellos, está el tema de la agresividad. La agresividad permite que ellos puedan sobrevivir en un entorno, sea un entorno social o sea un entorno salvaje, en este caso los perros de nosotros, los perros que están en casa, pueden presentar algunos problemas de agresividad, pero no son, digamos, o no lo podemos tomar como por un instinto de supervivencia, sino más por un problema de modificación del comportamiento que ha generado el hombre. Entonces, este tema de la agresividad lo podríamos aplicar a perros en situación de abandono, en situación de calle, o perros que tienen que establecer jerarquías, por ejemplo, en un resguardo canino o en una perrera municipal, que tienen que establecer sus jerarquías. Entonces aplicaríamos esta importancia del por qué la agresividad viene en ellos. Cuando los perros tienen determinadas características, como en los cuales viene la agresividad, estas características se heredan. Es muy posible que un perro que es agresivo y se pueda reproducir con una hembra, esos cachorritos vayan a heredar estos comportamientos agresivos. Entonces, sí
sí es importante que los perritos tengan estas características si vienen de parte de de los padres. Acá me realiza una pregunta, estaba leyéndola de pronto, por eso me despisté un poco, me pregunta Jaime Díaz, ya lo tengo compartido. No te entendí un poquito la pregunta, si de pronto me la puedes especificar, te lo agradezco. Entonces, como les decía, chicos, sí es importante que esas características en lo posible tratemos de no heredarlas. Y nosotros como criadores, en el caso mío, siempre verifico que ni el padre ni la madre sean agresivos para que estas conductas no las vayan a heredar. Es supremamente importante. Vale, Jaime, muchísimas gracias. Ya te tengo acá. Muchísimas gracias. Ya entendí el contexto. Listo. Entonces, el siguiente, las lecturas corporales, supremamente importante. Todo perro debe mostrar ciertos movimientos o su lectura corporal debe ser lo suficientemente clara para nosotros como guías o como manejadores poder identificarla. En el caso de muchos perros, y es muy fácil identificarlos porque pues empiezan a gruñir, enseñan los belfos, en algunos momentos ya el perro se ve un ataque directo, pero hay perros que sus lecturas corporales son muy difíciles de percibir. Entonces sí es importante eh, analizar estas lecturas corporales que tenemos en los perros para que nosotros podamos identificar cuándo va a reaccionar y cuándo no va a reaccionar. Lo que les decía, esos patrones que lo tienen todos los perros, que es cuando empiezan a gruñirse, a mostrar los belfos o empiezan a ladrar, nos pueden indicar que el perro está reactivo, que el perro está presto a realizar algún comportamiento o a generar algún daño a otro perro o a otra persona o a otro animal. Pero sí es importante reconocerlas. Normalmente se reconoce, y para mí es muy fácil, en las orejas. La posición de las orejas es muy importante, la posición corporal, el tamaño, si el perro expone su pecho, la cola también es un muy buen indicador. En agresiones, en agresividad 2, que es nuestro próximo tema, ya vamos a ver como tal las imágenes de las reacciones o las posiciones corporales de perro a perro, pero sí es un tema que es muy importante y es muy eh, amplio y se debe tener un conocimiento bastante claro de cómo es el perro, cómo la reacción, cómo es su posición corporal, cómo es la posición de su cola, cómo es la posición de su cuerpo, la posición de sus orejas, sus belfos, hasta su mirada. Entonces, todos estos temas los vamos a ver en la siguiente webinar. ¿Por qué agreden los perros? Y esto es un tema que es muy, muy importante. Yo lo decía al inicio. Ellos pueden utilizar ciertos patrones o pueden tener cierta comunicación con nosotros. Pueden mostrar los dientes, mostrar los belfos, erizarse, eh, todo esto, pero ¿por qué realmente lo hacen? Y para esto tendríamos que clasificar qué tipo de agresión o qué tipo de situación se está presentando. Eh, Ellos obviamente realizan todos estos comportamientos en pro de tener un control, de sentirse seguros, ¿sí? Y pues esto es supremamente delicado y de ahí es donde empezamos a analizar que este control o estas situaciones las vamos a clasificar en dos. La primera sería una agresividad orgánica, y cuando hablamos de la agresividad orgánica estamos hablando de una agresividad que es causada por una enfermedad, ¿sí? Esto ya lo debe de analizar un médico veterinario y es importante identificar qué tipo de agresividad, en este caso orgánica,
si es por algún tipo de tumor, si es por algún tipo de dolor. Yo he tenido la oportunidad de verlas y de experimentarlas en mi brazo en una ocasión en que un perrito fue atropellado por un carro, por un coche, y este perrito lo intentamos mover o trasladar y el perro de una vez dirigió su agresividad hacia nosotros. Entonces, sí es importante clasificar el tipo de agresividad. En este caso, empezar a identificarla si es orgánica. Vale, me realiza Renata una pregunta y vamos a cortar hasta acá. Buenas tardes, profesor. La conducta agresiva del perro también puede ser enviada a través de tratamiento que tenemos con ellos, desde que sean cachorritos. Evitada, perdón. Sí, claro. Si hay un mayor número de probabilidades que en los cachorros, si los empezamos a trabajar prontamente, solucionemos o canalicemos esa agresividad. Recuerden que los comportamientos agresivos se autorrefuerzan y son habituables. ¿Esto qué quiere decir? Que entre más reacciones agresivas tenga el perro, más problemas vamos a tener para corregir en ellos. Y obviamente no es lo mismo corregir la agresividad en un cachorro que en un perro de 4 o 6 años de edad. ¿Por qué? Porque el perro ha tenido la oportunidad, el perro de 6 años ha tenido toda su vida, ha tenido 6 años para autorreforzar esos comportamientos y ya se han vuelto hábitos. Y modificar hábitos es bastante complicado. Entonces es un poquito difícil corregir en perros adultos, pero evitarlo en cachorritos es mucho más fácil. Primero porque controlar un cachorro a nivel de fuerza va a ser mucho más fácil. Si en algún momento tenemos que tener algún manejo o tener algún comportamiento que vaya a lastimarnos, tenemos que podemos manejar esa situación un poco más fácil. Digamos que si es un cachorro de 6 kilos, 5 kilos, va a ser mucho más fácil manejarlo de en un perro de 20, 30 kilos. Entonces, sí es mejor o sí se puede evitar en el caso de los cachorros. De hecho, si es un problema de socialización, eh, digamos, por un tipo de agresividad por aproximación o con su propia especie, se puede socializar y se puede trabajar y muchas veces se llega a anular porque realmente eso no se puede extinguir, pero sí podemos llegar a anularlo y tener unos muy buenos resultados, ¿vale? Entonces, regresando, bueno, tenemos aquí otra pregunta de Jaime. Mi husky está muy bien educado, tiene ahora 15 meses y desde hace 2 semanas ha estado atacando a niños e incluso a mí. Cuando hay comida cerca, antes no lo hacía. Vale, Jaime, esto es un tema que es supremamente importante. Te voy a invitar, Jaime, a que analicemos y clasifiquemos la agresividad, que es el tema que viene ahorita. Tu perrito tiene un tipo de agresividad no orgánica. Pero para empezar a corregirlo necesitamos clasificarlo. Entonces vamos a clasificarlo para que al finalizar, después de que hayamos analizado todos los tipos de agresividad, podamos organizar este tema, ¿vale? Y que podamos y te pueda orientar y te pueda ayudar. Mi golpe ataca solo a perros grandes, se pone hasta ronco de tanta rabia. Claro, y va lo mismo que te digo, Andrea, vamos a clasificar ese tipo de agresividad para que al finalizar la clase podamos empezar a mirar cuál va a ser un programa si vamos a hacer un programa de extinción o si vamos a hacer un programa de modificación de conducta o cuál sería el mejor tratamiento para corregir los problemas de agresividad que están teniendo sus perritos, ¿vale? Entonces, vamos a avanzar y continuemos con la agresividad no orgánica.
Y esta agresividad es muy, muy importante porque es aquella que se genera en situaciones específicas, en momentos que yo y mi maestro lo clasificamos como detonación de comportamientos o reacciones agresivas. Entonces, estas situaciones específicas generan que mi perro detone su agresividad. En el caso, por ejemplo, del Golfi, Golfi detona cuando ve perros grandes. Entonces ahí ya tenemos, igual estamos identificando y clasificando qué es lo que genera esta agresividad. Entonces ya sabemos que es no orgánica la agresividad. En el caso del husky también es una agresividad no orgánica, pero ahora vamos a empezar a clasificarla o a buscarla. ¿Qué es? Y es el siguiente, la siguiente pantalla que tenemos y aquí la podemos mirar. Entonces, lo primero es la agresividad. Vamos, denme un minuto, por favor, muevo esto por acá. Gracias. Y vamos revisando si hay preguntas. Vale, de una vez voy a responder esta pregunta, Iván. Buenas tardes, profesor. ¿Está relacionada la agresividad con la enfermedad de la rabia que puede afectar a perros? Sí, sí, señor. Como es un problema orgánico, entonces sí se presentan problemas de agresividad y ataques a los humanos o a otros perros y es muy, muy delicado. Una gran ventaja es que España es una región libre de rabia, pero en el caso mío, por ejemplo, acá en Colombia, nosotros somos un país rábico. Acá en Colombia, aunque hay zonas y hay casos muy aislados, más que todo en Colombia la rabia se ha presentado en gatos o en murciélagos, que han sido los pocos casos que se han analizado, sí existe el virus de la rabia. Entonces, importantísimo para esto, vacuna antirrábica, supremamente importante tenerlo en su esquema de vacunación. Cuidar a los perros del contacto con fauna salvaje o fauna silvestre o fauna callejera, importantísimo, cuidar a nuestros perros acerca de eso. Pero sí es delicado el tema de la agresividad con perros de rabia. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con este tema. ¿Listo? De una vez, porque este tema de una vez lo resuelvo porque es un tipo de agresividad orgánica. Y vamos a pasar de una vez, al tema, el tema inorgánico. Si un perro agrede a una persona gravemente, puede ser educado o no hay más solución para ablandar agresividad en él. Listo, Renata, ya vamos a hablar acerca de eso. Es muy es común a día de hoy la rabia en perros. Bueno, hay situaciones o hay países, perdón, que es muy común. Lo que les decía, yo soy de acá de Bogotá, Colombia, y en Bogotá y en Colombia hay regiones, sobre todo en la región norte de Colombia. Yo estoy acá en la capital, en la zona centro, pero en la zona norte sí hay casos de rabia, se han revisado casos de rabia en gatos y en murciélagos. En perros no se ha visto tanto, pero como estamos hablando que es el mismo virus, entonces puede pasar entre ellos, o sea, un gato se la puede prender a un perro. Entonces esto puede llegar a suceder. Pero son casos muy aislados, no son muy comunes, pero sí hay que estar muy atento a este tema, sobre todo cuando nosotros viajamos a otros países con nuestros perros. En el caso mío, para viajar a Europa, mis perros les solicitaron un certificado de conteo de anticuerpos de rabia para ingresar a la Unión Europea. En el caso de Europa, como Europa es un país libre de rabia, cuando ustedes van a viajar a países rábicos, tienen que tener en cuenta este documento para reingresar a Europa. Hay que revisar muy bien con las agencias gubernamentales agropecuarias que registran o vigilan estos permisos para que cuando ustedes viajen no vayan a tener ningún inconveniente. Son muy extraños. Aaron, me preguntabas que si la rabia es muy común en el día de hoy en perros. Es muy extraño, pero se puede llegar a presentar. ¿Vale? Bien, vamos a continuar entonces con tipos de agresividad no orgánica.
y encontramos una lista que es bastante extensa, son 2, 4, 6, 8, 9 tipos. Obviamente podemos dividir o extender esto un poco más, pero digamos que son las más importantes. Y pues son como las principales, como las que las que hemos visto así como muy claras. La primera de ellas es una agresividad ofensiva, y esta agresividad ofensiva, vamos a analizarlo acá ya textualmente, la definimos como un despliegue de conductas en el perro donde denme un momento acá, chicos, voy a mis apuntes. Orgánica, inorgánica, aquí estamos. Bien. Bien, chicos, entonces, podemos ver este tipo de agresividad hacia otros perros del mismo sexo o de sexo opuesto. Podemos verla hacia los perros con los cuales se convive o hacia otros perros con los cuales son desconocidos. Entonces, aquí ya empezamos a clasificar la de los compañeros que me decían que tenían una agresividad hacia otros perros grandes. Podemos decir que es una agresividad ofensiva. Y este es el primer paso con el cual vamos a clasificar el tipo de agresividades. Porque necesitamos, para corregir una agresividad, lo primero que necesitamos es saber qué tipo de agresividad es. Si no sabemos qué tipo de agresividad está presentando mi perro o no la sé clasificar, no voy a poder empezar un proceso o un tratamiento, ¿vale? Esta es la primera agresividad ofensiva. El perro va a atacar o genera alguna reacción hacia perros del mismo sexo o sexo opuesto, perros con los que él convive o perros desconocidos. Es importantísimo. Lo podemos ver en parques, lo podemos ver en muchísimos sitios, personas que tienen varios perros en casa, también podemos ver ese tipo de agresividad. En muchísimos casos, creo que es un 60% de los casos que nos llegan a nosotros como educadores del por qué el perro está realizando este tipo de agresividad. Entonces ya podemos clasificarlo, ya sabemos que una agresividad ofensiva es hacia otros perros del mismo sexo o de otro sexo, puede ser perros que convivan con nosotros. Y, perdón que lo moví acá, y ¿dónde estás? Y hacia perros desconocidos, que es el caso normal de perros que van al parque, ¿vale? Bien, la agresividad pasiva. Este tipo de agresividad la encontramos cuando el perro se está defendiendo. Y hay, digamos que, dos tipos de defensas. La primera es activa por lucha. Entonces, clasifiquémosla fácilmente. Van a atacar al perro. El perro huye, pero llega en algún momento en que ya se siente acorralado y va a empezar a luchar. Y encontramos la segunda, que sería pasiva huida, apaciguamiento o paralización, en el cual el perro ya entra en un modo de supervivencia y él empieza a realizar comportamientos agresivos porque ya no tiene más hacia dónde huir, no tiene más hacia dónde escaparse. Pasa mucho con perros que han estado en situación de abandono, y es supremamente importante modificar esta conducta. Es la más peligrosa, es donde yo en lo personal le tengo más miedo a un perro que tenga una agresividad pasiva, que no tenga un tipo de agresividad reactivo o ofensivo. Es que ellos reaccionan de un momento a otro. Entonces, es muy delicado este tipo de agresividad, ¿vale?
Hay una agresividad que es protectora y este tipo de agresividades aparecen por posesión de recursos. ¿Y esta qué quiere decir? El perro se apropia de un elemento, puede ser juguete, puede ser la misma comida, puede ser, eh, ¿qué más podría llegar a ser? No, básicamente es esto. El juguete, la comida, un hueso tal vez, y es ahí donde él detona. Si él se ve amenazado por alguien que le va a quitar este juguete, va a reaccionar agresivamente. Obviamente, si el valor sentimental, por decirlo así, o el valor de posesión de él es muy alto, obviamente la reacción va a ser muy agresiva. Entonces no va a ser lo mismo quitarle una pelota que quitarle un hueso al perro. Entonces sí es importante este tipo de agresividad, si aparece como agresividad protectora o por posesión de recursos, también lo podemos llegar a conocer. Una agresividad maternal, este tema de madre a cachorro lo podemos ver también al momento del destete, pero no solo este tipo de agresividad, también lo podemos ver con madres gestantes, madres que hayan tenido una falsa preñez o el llamado embarazos psicológicos. Podemos verla de la madre hacia los cachorros, pero también vemos que la agresividad la puede presentar la madre si se acerca algún o si se acerca otro perro o se acerca un humano y se ve en riesgo sus cachorros. Entonces, sí es importante analizar y clasificar este tipo de agresividad. Es muy extraño de ver de cuando en vez uno ve una que otra perra que reacciona agresivamente cuando se le acercan y tocan sus cachorros. Eh, pero este tema también se ve, bueno, ¿y por qué se presenta este tipo de agresividad? Por una descarga hormonal que genera que la madre empiece a tener comportamientos agresivos en pro de cuidar su camada o cuidar sus cachorros. El siguiente sería una agresividad por dominancia. También es conocida como agresividad por complejo de control y es muy conocida en nuestro campo. ¿Por qué? Porque muchas veces es el dueño el que gobierna al humano y no es el humano el que deja claras las reglas de convivencia para el perro. Entonces, vemos aquí perros que son pequeños tiranos que imponen su jerarquía, que imponen sus reglas, que hacen lo que quieren en casa y son perros que tienen un nivel social muy bajo, no tienen reglas, no tienen nada y no tienen parámetros establecidos. Y aquí podemos llamarlo que tenemos perros humanizados. Es la dominancia la cual genera la humanización, perdón, es la que genera esta dominancia. Pregunta, ¿la castración quita la parte de agresividad del perro? Renata, sí la quita, pero depende de la etapa en la cual se presente la agresividad. Obviamente, si lo vas a hacer en un cachorro, vamos a tener muy buenos resultados, no del 100%, varía mucho, pero sí, la gran mayoría de veces vemos una disminución notable, más del 50%, que ya se puede corregir eh, con otros procesos de formación y de educación. Entonces, muchas veces cuando hablamos de modificación de conductas agresivas, damos como recomendación la castración, pero hay que tener un cuidado en este caso. Y esto sí se los digo, chicos, tengan cuidado cuando la agresividad la presentan las hembras. En las hembras la castración no es una muy buena recomendación, porque lo que genera la agresividad en las hembras casi siempre es la masculinización y es un tema hormonal. Nosotros al castrarla vamos a generar que lo contrario, un efecto contrario, que esta masculinización se aumente y que sea una perra mucho más dominante y mucho más jerárquica,
mucho más agresiva, mucho más imponente. Entonces, la castración funciona en los machos. En las hembras, yo primero lo analizaría con un médico veterinario o me asesoraría o tendría el concepto de un amigo que fuera etólogo. Recuerden, chicos, que nosotros somos educadores caninos, pero no somos etólogos. Entonces, lo que sí debemos de tener en cuenta es que asesorarnos, preguntarle a un amigo o tener una consulta diagnóstica con un etólogo y que mire qué tan delicado sería castrar una hembra para evitar este tema para buscar bajar la agresividad. Si es un macho en edad joven, como parte del tratamiento de agresividad, puede funcionar muy bien. Bien, ya sabemos qué tipo de agresividad por dominancia, que son muy normales en nuestra época. Encontramos agresividad por juego. Y este tipo de agresividad es la más curiosa, porque son perros que son muy tranquilos, son perros que son muy sociables, pero en algún momento llegan y están dos perros corriendo por el mismo objetivo, puede ser la pelota, el frisbee, el palito, o están simplemente jugando en el parque y detonaron. Hubo algún momento en el otro que no le gustó, el otro le gruñó y de un momento se desató esta agresividad por juego. Realmente es muy curioso verlo, pero se puede llegar a ver. Y casi siempre se mezcla por posesión de recursos, que lo explicaba ahorita. Entonces también hay que analizar que pueda que el perro esté jugando con su pelota o con su juguete, yo se lo lance, llegue otro perro a querer jugar y se detone esta situación. ¿Por qué sucede? Porque se han reforzado de forma insegura, de forma inapropiada y son perros inseguros, no son perros equilibrados y no saben de qué forma reaccionar cuando otro perro les quita su juguete. Entonces, es importante enseñarle al perro a jugar en grupo y esto lo hace uno normalmente de cachorro. Cuando son perros grandes es un poco más difícil porque el perro va a estar suelto. Entonces, y consejo en este caso, buscar perros estables o perros equilibrados, que si mi perro es el perro que reacciona negativamente, el otro perro simplemente lo ignore y le brinde esa seguridad y ese equilibrio para que no vaya a presentar un accidente. Bien, si mi perro, y pregunta, si mi perro es agresivo al ver otros perros, ¿qué debo hacer? Anteriormente no era agresivo, todo comenzó al cruzarse con dos perros que se le iban a echar encima sin parar de ladrarle a mi perro. Bien, Elizabeth, si quieres ahorita termino de explicar el tipo de agresividad, la clasificación de tu perrito, del tipo de agresividad. Ya lo identificamos, fue el primero que lo tocamos, que fue una agresividad ofensiva. Ya sabemos que él detona ante otros perros, entonces ya sabemos qué hacer. Entonces ahorita vamos a empezar a corregir o vamos a hablar acerca de las correcciones después de que finalicemos la explicación de estas preguntas, ¿vale? De estos tipos de preguntas, ¿vale? Bien. Volvamos acá. Perfecto. Agresividad por territorio o por territorialidad. Importantísimo. Y sucede no solo en espacios abiertos, no solo sucede en haciendas, en fincas, en casas campestres, sucede mucho en los sofás, en las camas, en espacios en el hogar, la puerta, donde tenemos que pasar por encima o por un lado del perro porque él está echado en un pasillo y si pasamos por encima de él o le decimos que se mueva, va a reaccionar agresivamente. Entonces, la agresividad por territorialidad o por territorio la clasificamos como un espacio en el cual el perro está reclamando y es muy normal, más de lo que ustedes creen, sobre todo en las casas, sobre todo en los hogares porque
lo que les decía, perros que reclaman la cama, perdón, se suben a la cama de sus dueños y no permiten que nadie los mueva o nadie los quite de ahí, o si el dueño se va a acostar, reaccionan agresivamente. Las sillas de la sala también son espacios en los cuales el perro puede reaccionar agresivamente. Tenemos una agresividad predatoria. Esta es un poco más extraña, esta no es tan normal. Se ve muchísimo en los perros de raza de pastoreo, en algunos galgos, en los terriers, y es porque ven algún objeto en movimiento. Funciona mucho. No necesariamente tienen que ser estas tres tipos de razas, sino que hay una mayor predisposición, pero se puede ver en cualquier raza, se puede ver en cualquier momento. Uno lo ve mucho en los border collies cuando ven niños corriendo, ellos van a querer ir a perseguirlos, los van a talonear, el tipo de agresión en ellos no es una agresión de querer dañar o lastimar, sino es querer controlar. Entonces van a ser pellizcos, van a ser mordiscos que no van a generar, o digamos que estos pellizcos o estos taloneos no generan el mismo daño que genera, por ejemplo, una agresividad hacia un humano de parte de un perro que entró en su espacio, que fue un tipo de agresividad por territorialidad. Entonces, del mismo modo, es un tema complicado de controlar esta predatoria, aunque son muy inusuales. Cuando lleguemos a tratarlo o percibamos estos casos de agresividad predatorias, hay que tener muchísimo cuidado porque son difíciles de manejar, porque están muy arraigadas a sus instintos. Entonces, sí hay que tener mucho manejo, sí hay que tener mucho cuidado y correcciones apropiadas. No podemos permitir que esto se nos vaya a salir de las manos, ¿vale? La agresividad redireccionada o desplazada, esta es muy curiosa y nos pasa a todos. Está el perrito supremamente sobreexcitado, está un perro ladrando y lo voy a tocar para que se calme y automáticamente voltea y me gruñe o me ladra a mí. Eh, Se ve mucho en perros deportivos que no tienen mucho control, sobre todo en los perros de trabajo, perros que no tienen un nivel de control suficiente, no tienen un trabajo cognitivo estable, fuerte, potente, que permita que esta agresividad la puedan canalizar y dirigir. Simplemente el perro entra en un estado de frustración, que no sabe a quién morder y redirecciona esta agresividad. Muy común, es más común de lo que uno cree, pero funciona. ¿Listo? Ya con esto podemos definir o podemos ver algunas de las clasificaciones del por qué el perro, o ya estas clasificaciones podemos analizarlo. Ahora vamos a empezar a el cómo hacer para quitar este tipo de agresividades. Entonces voy a buscar aquí en mis notas el cómo empezar a trabajar con ellos. ¿Listos? Y empezamos a solucionar problemitas. En un minuto vamos a buscar acá cómo empezar. Listo. Bien, vamos con preguntas, chicos. Vamos a analizar acá. ¿Qué medida puedo usar? Me pregunta Bernadette, si no lo pronuncié mal, perdón. ¿Qué medida puedo usar cuando el perro está agresivo? Pero recuerda que necesitamos más datos, ¿sí? Necesitamos más datos. Entonces, voy a empezar a tocar el tema, vamos a ampliarlo y empezamos a analizar punto por punto. ¿Listos? Agresividad por agresividad. Bien, entonces vamos, ya tenemos, recuerden lo que yo les dije. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué tipo de agresividad estamos manejando. Ya lo clasificamos. Ahora, hay que mirar el nivel de riesgo
que podemos correr al momento de corregir este tipo de agresividad. Entonces, si al momento de aplicar las terapias de modificación o de extinción o de control de esta agresividad, tenemos hablamos personas adultas, niños o ancianos que puedan salir lastimados, tenemos que analizar si hay otros animales que puedan llegar a salir lastimados o eh, otros tipos de perros. Entonces, tenemos que mirar primero la situación de riesgo. ¿Qué puede lograr? ¿Qué tanto mi perro puede llegar a agredir o a lastimar a otra persona? ¿Listo? Importante, capacidad y disponibilidad. ¿Qué tiempo tengo yo para dedicarle a mi perro para modificar esta conducta? Chicos, esto no se soluciona de la noche a la mañana. Esto no se soluciona con un chasquido de mis dedos. Sería genial, sería perfecto que los problemas de agresividad se solucionaran de un día para otro. Estos procesos son largos, toman muchísimo tiempo. Y nosotros como propietarios de un perro agresivo debemos de tener en cuenta que se deben de respetar procesos, se deben de respetar técnicas, se deben de respetar momentos, pero también debemos de analizar que no siempre las técnicas o las modificaciones de conducta son positivas. Hay en ocasiones que no hay nada que hacer. Sí, el perro siempre va a seguir siendo agresivo y es ahí donde tenemos que tomar algunas decisiones. Bien, unidad de criterio. Importantísimo la unidad de criterio. ¿Qué vamos a hacer con la unidad de criterio? Pues importante es que todos en casa puedan ayudarnos a modificar la conducta agresiva de mi perro. No sirve de nada que mi perro tenga un comportamiento agresivo y que yo intente modificarlo, pero si, por ejemplo, mi esposa o mis hijos salen a la calle y no lo corrigen o no lo controlan, pues vamos a tener un problema y grave. Entonces, sí es importante que toda la familia esté a cargo de controlar a nuestro perro porque podemos tener problemas en un futuro. Podemos tener lesiones y obviamente lo que yo les decía, va a haber en algún momento en que el perro no tenga una solución y tengamos que darlo en adopción, enviarlo a un espacio apropiado para él o sacrificarlo, que esta también es una opción, que es muy dolorosa, pero es muy real el tema de las adopciones y de los sacrificios, ¿vale? Denme un minuto, por favor. Revisamos acá. Pregunta. ¿Qué podría ocurrir si mis perros se enfrentan con el gato de mi vecina? ¿Podrían lastimarse entre ellos? Sí, y desafortunadamente el gato es mucho más ágil que el perro, pero el perro es más poderoso que el gato. Entonces, el problema acá está en, y Sofía te resumo así rápidamente, el problema es quién ataca a quién. El gato puede llegar y rasguñar a tu perro, le puede lesionar la nariz, le puede lesionar un ojo, de hecho podría hasta generar una úlcera, donde el gato llegue a clavar las uñas en el ojo del perro, podría hasta perder el ojo, podría llegar a rasguñar una oreja y generar una hemorragia. Obviamente el gato es muy ágil, entonces hay que tener eso en cuenta. Ahora, el problema es que si el perro es el que logra morder al gato, lo puede matar. Entonces, hay que analizar muy bien este tipo de agresividad porque eh, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, Sofía, si tu perro está presentando reacciones agresivas, tú debes de controlarlo. Aquí no es que tu perro vaya a dejar de ser agresivo hacia los gatos.
es que tú puedas controlar los impulsos que tiene tu perro hacia ese gatico o hacia los gatos. Él no va a dejar de ser agresivo. Lo que vamos a lograr es que tú puedas controlar ese espacio y ese momento mediante la obediencia o mediante una correa o collares o arneses apropiados para que no vayan a haber accidentes o vayan a haber lesiones. Lo mejor es controlarlo mediante la obediencia. Funcionan muy bien. ¿Listos? Bien, continuemos. Entonces, eh, ya tenemos un tema de que analizamos y decimos unidad de criterio. Bueno, todos en la casa debemos de tener en cuenta que necesitamos corregir una conducta y que todos tenemos que apoyar a los procesos. Ahora, hay también otro tema que es muy importante y es el tema económico, el tema del dinero. ¿Por qué? Porque siempre voy a necesitar la ayuda de un profesional, sea un etólogo, sea un educador canino, sea que yo sea el educador canino. Entonces, del mismo modo, yo tendré que decirle al dueño, mira, mis honorarios, el tiempo que yo le voy a dedicar al perro, el riesgo que yo voy a tomar, porque estoy arriesgando mi integridad al momento de corregir un problema de agresividad es importante. Entonces, es importante el tema económico, el tema del dinero. Si sea que nosotros somos los dueños del perro, debemos de pagar unos honorarios a una persona que nos ayude a modificar esa conducta. Si el perro es mío y yo quiero modificarlo, entonces tengo que pagar un curso o tengo que pagar un tutor o un programa de adiestramiento que me enseñe cómo modificarlo. Sin embargo, hay un tema económico, o sea, siempre va a haber un tema monetario, un tema económico que nos va a decir, oiga, toca invertirle un dinero al perro para modificar esa conducta. Sea el suceso, sea la escuela, sea el etólogo, sea el veterinario, sea que yo me forme, sea que yo contrate, siempre hay que pagar un dinero. Y lo que sucede acá es que como los procesos son tan largos, es difícil porque pues obviamente es dinero mes a mes, entonces es un poco difícil, ¿vale? Capacidad para recibir la crítica y el cambio. ¿A quién? Y es que a todos nos molesta o a quién le gusta que le digan que ha cometido un error con sus perros. A nadie le gusta que le digan que cometió errores. Que su perro eh, es agresivo porque usted fue permisivo, porque usted le dio poder al perro, porque usted lo humanizó y no le puso reglas y no le puso parámetros. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo no acepto que fue error mío, que yo no lo corregí, sea porque no le vi de pronto importancia o porque desconocía que debía de aplicar correcciones al momento de que el perro presentara reacciones agresivas, pues debo de aceptarlo. Debo de tener claro y decir, oiga, sí, la embarré, fue mi culpa, fue mi culpa. ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo debo de corregirlo? Bueno, es un inicio empezar y decir, tengo que tener un criterio, tengo que empezar a cambiar, tengo que dejarme asesorar, tengo que buscar ayuda profesional o tengo que estudiar, tengo que identificar, tengo que saber cómo debo de manejar o cómo debo de reaccionar cuando mi perro esté tomando o presentando estas reacciones agresivas. Bien, Bernadette me pregunta, pero hay algunos perros que son agresivos, lo leo acá, son agresivos mismo a sus educadores y le soporta cómo mantenerlo. Bien, tú podrías, por favor, Bernadette, me amplificas un poquito la pregunta, de pronto no la logro percibir. Y mientras la escribes y me la planteas mejor o me das un ejemplo para poderte ayudar, vamos avanzando. Opciones. ¿Qué opciones tenemos? Tenemos un perro agresivo. ¿Qué voy a hacer con él? Entonces, la primera, tenemos que generar un enfoque. Tenemos que decir, bueno, mi perro es agresivo.
reconocerlo, ya sé qué tipo de agresividad tenemos, pero lo primero que tenemos que hacer es no permitir que el perro vuelva a ser agresivo. No podemos permitir que el perro reaccione agresivamente mientras estamos en un proceso. Dos, ¿qué otra opción tendríamos? Bueno, al final, este no nos sirve, un tratamiento. Este sí nos sirve, pero al final, un tratamiento. Entonces, tenemos algunos nutracéuticos que son medicamentos que nos van a ayudar, son medicamentos alimenticios que nos van a ayudar a bajar la agresividad. Hay collares de feromonas, hay terapias alternativas como Reiki, hay terapias como Doga, hay procesos de adiestramiento, hay deportes caninos que nos van a ayudar. ¿Realmente estamos nosotros dispuestos a darle todo este tratamiento al perro? Ahí está, sacrificio. Obviamente tenemos que sacrificar muchísimas cosas, tiempo, dinero, eh, vamos a sacrificar muchos espacios, entonces ya en algún momento no vamos a poder salir al parque porque pues estamos en un proceso, entonces hay que tener eh, en cuenta esto. Ahora, y esto lo dejamos como entre comillas, en algunos casos la agresividad es tan complicada de manejar que debemos de buscarle un nuevo hogar al perro y que esta persona esté dispuesta a afrontar este tipo de situación y funcione de una mejor forma. Y en este caso yo llamo o cito una experiencia, un caso clínico que yo conocí con un perro que era agresivo hacia los hombres. El perro era agresivo era específicamente hacia los hombres. Y con la chica se portaba supremamente bien. Era un híbrido, una raza mixta entre un pitbull y un border collie. Era más pitbull que border collie, mantenía los colores negro y blanco, pelo corto, de talla grande, más o menos 30 kilos, muy grande, muy atlético. Y en este caso, el problema lo detonaba era el propietario. Solución, dieron el perro en adopción, lo tomó una persona mayor. Obviamente estoy hablando de una persona con más de 60 años, ya pensionado, ya retirado, jubilado, ya él se encontraba en un espacio campestre y él le empezó a dedicar tiempo al perro. Y el perro respondió muy bien. Bajó automáticamente la agresividad hacia los hombres, ya es un perro mucho más equilibrado. Y descubrimos que la agresividad en este caso la detonaba era su propietaria. Entonces, siempre no debemos de tener y no debemos de olvidar de que la adopción también es una muy buena opción para corregir estos comportamientos. Obviamente hay que primero agotar recursos, pero hay que tener esto en cuenta, ¿vale? Un paréntesis ahí. Me hablaban acerca de la castración y la esterilización. En machos funciona, menos un 90% de los casos. eh, o sea, ayuda hartísimo, muchísimo. O sea, si podemos nosotros corregir a nuestros perros y el cliente me dice, quiero castrarlo y podemos corregirlo, de una la agresividad va a bajar esa corrección, va a bajar automáticamente. Eh, Obviamente con la castración van a bajar, no solo van a bajar el tema de la agresividad, sino va a bajar el tema de la dominancia, va a bajar el tema de que el perro esté montando a otras personas y la marcación, supremamente importante, el perro va a dejar de marcar tanto. Entonces, hay que tener esto en cuenta. Ven a ver. Si hay un perro que no soporta, será soporta. Ah, no, es que Bernadette no me ha vuelto a escribir, perdón. Bien, entonces, en machos, en hembras, lo que les había dicho, hay que tener cuidado con el estrógeno y hay que tener cuidado con la progesterona, el tema hormonal.
No debemos castrar porque sí, porque no, hay que tener cuidado si pensamos que la agresividad de una hembra la podemos solucionar con castración, asesorémonos, hay que tener cuidado. Con los machos es más fácil. ¿Listo? Bien, ¿qué otro tema nos falta por acá? Listo, entonces vamos a empezar a buscar soluciones con respecto a las preguntas que ustedes me dijeron. Eh, Buenas tardes, profesor. Conducta agresiva de mi perro puede ser evitada a través del tratamiento que tenemos con ellos desde cachorros. Sí, importante. Reacciones agresivas en cachorros, corregirlas. Inmediatamente, correcciones. No permitir ser un muy buen líder y este tema de liderazgo rápidamente lo vamos a tomar. Soy yo el que pone reglas, entonces soy yo el que dice cuándo se come, soy yo el que dice cuándo se pasea, a dónde se pasea, soy yo el que da tiempos de juego, qué tipo de juegos, en qué momento jugamos, en qué momento nos vamos para la casa. Soy yo el que te lleva al parque, soy yo el que te dice con quién juegas en el parque, con quién no juegas en el parque. Soy yo el que te lleva de paseo, soy yo el que te dice cuánto tiempo vamos a pasear, si vamos a caminar, si vamos a correr o simplemente vamos a trotar o si salimos simplemente a evacuar, a hacer pipí, popó y vamos para arriba nuevamente para la casa. Soy yo el que te permite jugar con otros perros y el que te dice si no puedes jugar con otros perros, soy yo el que te dice si te puedes aparear con esa perra que está en celo o no te puedes aparear con esa perra en celo. Soy yo el que te dice si te puedes subir a los muebles o no te puedes subir a los muebles. Soy yo el que te dice si entras o no entras a la cocina. Eso hace un líder. Está en ustedes que empiecen a reflexionar y analizar si ustedes le dan parámetros o no le dan parámetros a sus perros. Cuando yo le doy parámetros a mis perros y les digo qué pueden hacer y qué no deben de hacer, cuando ellos presentan esas reacciones, automáticamente yo les voy a decir al perro, hey, no hagas eso, no reacciones agresivamente. Si es un perro que está en base y hay un vínculo y hay un liderazgo, automáticamente el perro va a hacerles caso. Lo hablo por mi Border Collie. Mi Border Collie de 8 años es un perro de pedigrí, es un perro de competencia y no lo puedo castrar por un tema reproductivo, pero es un perro agresivo y yo sé que es un perro agresivo porque ha peleado con personas y en ocasiones, en 2 ocasiones, mordió humanos. ¿Pero por qué mordió perros y por qué mordió humanos? Porque invadieron su espacio. Tiene una agresividad defensiva. No le gusta que le invadan su espacio. Es un man que le gusta que lo dejen quieto, que lo miren porque es bonito y lo dejen quieto. Estas personas, estos perros, invadieron su espacio y él reaccionó agresivamente y los hirió. Pero también sucedió algo muy curioso y es que estas reacciones sucedieron cuando yo no estaba, cuando su líder no estaba, entonces él tomó la decisión, porque como yo no estaba, como no estaba su líder, él dijo, tengo que tomar una decisión y fue la forma en que reaccionó. Entonces, la agresividad va un poco más allá. Hay que controlarla y eso es un concepto muy personal, muy mío como educador canino, como sinólogo y como criador. Como juez de muchas disciplinas deportivas con perros, yo he analizado que la disciplina dependerá mucho del manejo de su guía. Por eso, o de su propietario, es por eso que nosotros nos dicen guías. Por eso es que se habla mucho de este término de líder, porque somos nosotros los que les damos las pautas a los perros, somos nosotros los que les decimos, venga, eh, ¿por qué hacer esto? No haga esto, no reaccione agresivamente. Tengan siempre en cuenta que el liderazgo va a generarles control y es una muy buena opción para que ustedes empiecen a trabajar el caso del husky que me decía Jaime. Tengo un husky que está presentando reacciones agresivas, atacando a niños. Lo ataca incluso a él. La pregunta es, Jaime, ¿será que estamos siendo realmente un buen líder o estamos siendo muy buenos líderes con nuestros perros o con tu husky?
más teniendo en cuenta que el husky es una raza primitiva, que es muy independiente y no son perros fáciles de manejar. Entonces, ahí digamos que ahí va un tema adicional, la raza. Hay que analizar muy bien qué tipo de raza es mi perro. Los huskies son difíciles de manejar. Ese por ese lado. Por otro lado, Jaime, recomendación, crea un liderazgo con tu perro. Es el mejor consejo que yo te puedo dar. Sé que estamos a distancia, pero el mejor consejo que yo te puedo dar es sé líder de tu perro. Que seas tú, Jaime, el que le dé todo al perro. Tú le das paseos, tú le controlas el ritmo de la caminata, que tú le controles el tiempo en que él sale al parque a caminar, a jugar, que tú controles todo, que tú le des la comida, que tú empieces un proceso de adiestramiento en obediencia, que seas tú el que le diga si se puede o no se puede subir a los muebles. Empieza a generar un vínculo, empieza a generar un liderazgo. Es el mejor consejo que yo te puedo dar. Bien, vamos bajando acá. El tema de Golfi, yo con Golfi, que él es un perro que siempre ataca a perros o reacciona de una forma agresiva hacia perros grandes. Andrea, yo te doy como consejo un redireccionamiento de foco. ¿Qué es un redireccionamiento de foco? Es cambiar un estado emocional. Cuando tú me dices que tu perro se pone ronco de tanta rabia, es porque tu perro entra en un estado de excitación. Yo te recomiendo que enseñes una palabra y es el mírame, que cuando tú le des comida a tu perro en el platón, tú le digas mírame y le des comida y asocies esa palabra, que tu perro te observe cuando le des comida. Lo puedes hacer también con algunos tricks, algunos refuerzos, tienen que ser refuerzos muy apetitosos y que el perro en casa, cuando tú estés comiendo o le digas, mira, tengo comida, mírame, mírame que tengo comida, y el perro te observe fijamente, tú le refuerces. Ese redireccionamiento de foco, ese ejercicio primero lo tienes que cargar en casa, hasta que cuando tu perro esté distraído en casa, esté haciendo, esté oliendo algo y tú le digas, mírame, el perro automáticamente te mire, tú lo refuerces, le sigas dando y ya en ese momento, cuando el perro esté sobreexcitado al momento de que vea a otros perros, tú le digas, hey, Golfi, mírame. Cuando el perro te mire, hey, muy bien, ven acá, vámonos, y te lo lleves redireccionando ese estado emocional, ayudándote con refuerzos comestibles muy apetitosos. Recomendación, utiliza algún jamón de York, pechuga de pollo cocida, te va a funcionar de maravilla. Muy apetitosos esos tricks, esos refuerzos comestibles para que te pueda ayudar a redireccionar ese foco. Bien, el tema de la rabia ya lo resolví. Un perro agrede a una persona gravemente, aún puede ser educado o no hay más solución que ablandar la agresividad de él. Bueno, Renata, importante. Cuando hay agresiones debemos de identificar por qué sucedió ese tipo de agresión. Es muy diferente que el perro esté en la casa, que entre alguien a la casa y el perro vaya y lo ataque y lo muerda. Es diferente que el perro esté durmiendo, pase a alguien, lo toque y el perro se despierte y lo muerda. Es diferente que el perro esté corriendo y vea a otra persona o que vea a una persona corriendo y que el perro vaya y lo muerda. En todos los casos, el perro mordió a la persona, pero el tipo de agresividad es diferente. Entonces ahí lo primero que tendríamos que hacer, Renata, es analizar qué tipo de agresividad tiene el perro. En el caso de lo que yo les decía, mi perro mordió a una persona porque la persona invadió su espacio, el perro estaba durmiendo, se le acostó literalmente encima a consentirlo y él volteó y le ha mordido. Entonces, pero esto no quiere decir que mi perro salga y que vaya mordiendo a las personas o que lo acaricien. No, el perro lo pueden acariciar. Entonces, hay que tener esto en cuenta, ¿vale? ¿Qué tipo de agresividad es? Y fue conforme yo empecé hablando de esta charla. ¿Qué tipo de agresividad tienen sus perros? Identifíquenlo. Bien. Eh, y si es común la rabia, ya sabemos que no es común.
¿La castración quita la agresividad en el perro? Sí, Renata, quita la agresividad en los perros, sí. En las hembras, no tanto, pero sí. Bien, si mi perro es agresivo, al ver otros perros, ¿qué debo de hacer? Anteriormente no era agresivo. Todo comenzó al cruzarse con dos perros que se le iban a echar encima sin parar de ladrarle a mi perro. Ok, Elizabeth, esto pasa porque tu perro ha tenido una mala experiencia con este tipo de perros. La aproximación, aproximaciones sucesivas caerían muy bien y del mismo modo también el redireccionamiento de foco, como lo expliqué anteriormente, que tú asocies un cambio de mirada, un cambio de estado emocional asociado a un refuerzo positivo, ayudaría mucho. Ya lo expliqué anteriormente, brevemente lo explico, llamas en casa, llamas a tu perro, le dices, hey, mírame, pues yo utilizo la palabra mírame. Cuando el perro te mire, das un refuerzo comestible, puede ser un pedazo de jamón de York, un pedazo de pechuga de pollo, algo muy rico, algo muy agradable para él, y lo haces muchísimas veces serían más de 50 veces si queremos buscar un número, muchísimas veces. Cuando sabemos que nuestro perro está listo, cuando el perro está distraído, está durmiendo y yo le digo, mírame, y el perro automáticamente me voltea a mirar o me busca para que yo le dé un refuerzo. Ya en este momento, ya cuando tu perro vaya en la calle y vea a otro perro y reaccione, se vuelva agresivo al ver otro perro, tú le digas, hey, mírame, y tu perro voltea a mirarte, automáticamente lo refuerces y cambias ese estado emocional. Obviamente, por aproximaciones sucesivas, cada vez lo vas aproximando más y más, vas a lograr una habituación positiva y vamos a contracondicionar esa mala experiencia que tuvo tu perro en esa época. ¿Te va a tomar tiempo? Sí, paciencia, constancia, mucha disciplina. Vas a tener mucho que trabajar con él, Elizabeth, pero sí vamos a poder hacerlo, ¿vale? Bien, ¿qué otra pregunta tenemos? Eh, el gato, perfecto. Ya, si hay un perro que no soporta a sus educadores. Ah, ok, Bernadette, discúlpame, que no sabía que el español te iba poco. Bien, no me has escrito. Bien, tengo idea que lo que tú me preguntas, que si el perro no soporta a sus educadores, ¿cómo mantenerlo? Supongo que son sus entrenadores. De pronto tu perro no tiene muy buena relación, ¿será eso? Si es así, si tu perro no tiene buena relación con los educadores, cambia los educadores o entrénalo tú, que te funcione mejor a ti. Siempre he dicho que no hay mejor educador que su propio dueño. ¿Listo? Jaime me pregunta que solo cuando hay comida, que no es la suya. Ok, esto me imagino que debe ser con los siberianos, de pronto. Tengo un perro, ok, Renata me dice que tiene un perro de raza American Stanford que no es agresivo con otros, pero mata a todos los pájaros que aparecen en el patio. ¿Podría tornarse agresivo con alguien por cuenta de su conducta? Yo creo que si tú me dices que no es agresivo con ustedes, podría llegar a tornarse, es posible, de pronto por algún tipo de recurso. De todas formas, el tema de que mata a los pájaros, yo creería que es más un tema instintivo que no agresivo. De todas formas, analiza muy bien y controla la situación. En lo posible, Renata, trata que tu Stanford no mate pajaritos porque no podemos saber qué tanto se refuerza el perro al matarlos. Ahora, ¿por qué los está matando? ¿Se los está matando y se los está comiendo? ¿O simplemente los está matando y va y se los lleva al propietario como un perro de cobro? ¿O se los lleva a su propietario como un perro de cacería? Hay que analizar muy bien este comportamiento, Renata. A mí no me preocupa con que se vuelva agresivo con alguien, me preocupa más es por qué el perro está presentando este tipo de agresividad, ¿vale? Eh,
Ah, bueno, solo juega con ellos como si fuera un juguete. Bien, eso es importante. Digamos que acá ya podemos tener un parte de tranquilidad, ya podemos estar tranquilos con tu Stanford. ¿Lo hace solo para jugar? Perfecto. Digamos que podría llegar a tornarse agresivo si juega, si alguien llega a quitarle bruscamente el pájaro con el que está jugando, porque él lo cazó y es mucho de lógica. Yo, en lo personal, teniendo en cuenta que es una raza poderosa, yo respetaría ese momento del perro. Si de pronto yo digo, venga, ya no quiero que juegues más, llamo al perro, controlo primero el perro con un arnés y después sí le quito el ave o lo que quedó del pajarito o lo que quedó del ave, se lo quito y lo boto o dispongo del ave como lo hagas. Nunca llegues, y consejo Renata, nunca llegues a quitarle el ave de la boca o quitárselo directamente. Tal vez él no sea agresivo, tal vez no reaccione agresivamente, pero recuerda que es un perro muy fuerte, debemos de mantener, analizar el nivel de riesgo. Que él no sea agresivo no quiere decir que no pueda reaccionar agresivamente. Recordemos que en este caso, tu perro fue el que cazó esa presa, él está divirtiéndose con su presa y tú vas a llegar a quitarle esta presa. No olvides, Renata, y no olviden, chicos, que son animales. Y con esto quiero finalizar nuestra charla. Chicos, evalúen nivel de riesgo. No se les olvide que son animales. No se les olviden que por más tranquilos, por más sumisos, por más tranquilitos que tengan perros, no quiere decir que no puedan reaccionar agresivamente. No olviden que son animales, por favor. Más si estamos hablando de perros grandes, más si estamos hablando de perros primitivos, más si estamos hablando de perros tipo bull, más aún si estamos hablando de perros tipos terriers. Son como consejos y hay que tener en cuenta estas situaciones. Chicos, muchísimas gracias por su tiempo. Son ustedes muy amables. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy a esta charla. Eh, Realmente son ustedes muy amables por compartir este espacio que tuvimos esta tarde. Gracias a todos, son ustedes realmente infinitas gracias porque ustedes han compartido este conocimiento, les he podido compartir algo de lo que me han enseñado a lo largo de mi experiencia. Muchísimas gracias. Les recuerdo, mi nombre es Ferney Uribe, educador canino. Soy el profesor para este curso de adiestramiento canino. No se les olviden, chicos, son animales, hay que tener cuidado con ellos, pero también hay que amarlos y respetarlos. Entonces, muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima ocasión y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Linda tarde. Hasta luego.